Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Dentro del el redil central de Eugenio Cortina y Rosamelia Martínez, pero había una familia extendida que mi papá había dejado antes de casarse con mi mamá. Estando en esas, la labor de los misioneros norteamericanos que llegaron a San Sebastián afectó muchísimo, muchísimo la vida de nosotros. Y como producto del trabajo de estos misioneros, nos convertimos, podría decir que la mitad de la familia, y todos los hermanos que estábamos en el seno del hogar en ese entonces conocimos al Señor. En esa época había una pareja que eran Roy y Carla Libby. Roy y Carla Libby nos ayudaron muchísimo a mi hermana y a mí para que fundáramos la Escuela Evangélica de Mompox. Yo trabajé ahí un solo año. Después me fui a Bogotá y estando en Bogotá me encontré con que alguien me presentó otros misioneros, Javier y Ana María Bócol. Yo no sé cuántos aquí alcanzaron a conocer a Javier y Ana María. Ellos fueron mucho al seminario latinoamericano por mucho tiempo. Javier y Ana María, cuando yo llegué a Bogotá, fueron mis padres físicos y espirituales también. Pero antes de ir a Bogotá, hubo otra misionera que fue Anne Noble. Ella era directora de la Clínica Emanuel, directora de enfermeras de la Clínica Emanuel. Y ella me ayudó a conseguir un trabajo en Facatativá para que yo estudiara y trabajara porque yo no tenía cómo cubrir mis estudios. Pero fueron los Libby los que escribieron a una iglesia en Nueva Jersey. Y esa iglesia de Nueva Jersey me mandaba aportes y yo pude estudiar en la Universidad Nacional sin necesidad de trabajar por 4 años. Después, por situaciones de la política del país en los años 70 a los años 80, aproximadamente en el año 77 yo me vine y fueron otros misioneros los que me llamaron a participar del trabajo en el Carmelo. ¿Cuántos de ustedes han visto el video del Carmelo? Bueno, en ese video aparezco contando, yo protesté allá en Carmelo porque nunca se mencionaba el accionar de los misioneros de la depresión momposina, porque realmente ellos impactaron tanto mi vida y la vida de tanta gente que yo dije no, voy a hablar con Angélica y con el esposo Alejandro
para que cuando se haga ese video se resalte también la labor de los misioneros que estuvieron en esta zona. Bueno, y no era porque no se le quisiera recordar, sino porque de pronto no había alguien que contara un poco más acerca de la labor de ellos. Entonces, miren, el misionero va a los campos del amor, como dice una canción que vamos a escuchar ahorita, y no tiene idea de cuántas vidas afecta. Si yo pudiera hacer la lista de todas las vidas que afectaron los misioneros de mi época, la lista sería larguísima. Y después de mí y todas las personas que han estado alrededor de mí. Entonces, ahora entiendo por qué me asignaron este tema del cuidado del misionero. Cuando estuvimos en Mompox, Yasmina Guevara fue impactada por el testimonio de los misioneros en Mompox y ella se fue de misionera al África. Cuando Yasmina estaba en África, yo trabajaba y no ganaba mucho porque estaba en el sector privado, pero con cierta regularidad yo le enviaba a Yasmín cumplidamente 100,000 pesos. No se lo mandaba todos los meses, pero cuando esa plática le llegaba a Yasmín, ella me mandaba una cantidad de flores y agradecimientos porque ese dinero le llegaba de manera oportuna y le suplía una necesidad urgente en ese momento. En mi casa, mi papá y mi mamá, ellos eran muy solícitos en el cuidado de los misioneros. Nosotros éramos muy pobres y ellos se sometían a las limitaciones que nosotros teníamos. Yo recuerdo que los poníamos a dormir en hamacas y por las cuerdas de las hamacas bajaban los ratones a molestarles los pies y por la mañana decían que no habían podido dormir. Entonces yo tengo como que toda una trayectoria de conocer el trabajo del misionero, de haber sido afectado por la vida del misionero, y me encanta la idea de hoy despertar en ustedes el interés por cuidar a nuestros misioneros. Mi papá era músico, y mis hermanas y yo teníamos una canción favorita que quiero que escuchen en este momento. La cantábamos a varias voces. Gracias. Puedes suspender. Entonces, el tema de cómo tenemos que cuidar a nuestros misioneros es el que me corresponde en esta tarde, sigue Santi. Tengo un problema, no traje las gafas. ¿Pueden apagar? Hay un video que hace parte del material que consulté para el desarrollo del tema,
que es el que vamos a ver a continuación. Ya saben para qué se tienen yernos de edad aproximada. Gracias, Alex. Escuchemos atentamente lo que expresan los misioneros que hacen parte de esta presentación. Hey, ¿te gustaría escribir sin errores en español? Con correcto, esto es posible. Gracias. Cuando he llamado por teléfono en muchas ocasiones, a veces me entraba la llamada telefónica y yo estaba ahí desesperada y yo decía, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Y yo tengo que decir, ahí estaba el Señor, cuidándome, protegiéndome, ayudándome. Han habido momentos en los que necesité comunicarme con mis líderes y no pude contactarlos. Entonces, aprendí que siempre puedo contar con el jefe superior, que es Dios. A veces el tema del permiso, la pregunta que algunos se hacen, ahora estamos hablando de misioneros bien vocacionales, un médico que está acostumbrado a atender a la gente, a resolver problemas de la gente, viene un pastor a ser ayudado pastoral, entonces el médico se siente que tiene todas las respuestas. El pastor, la oración del pastor está fácil, no hay diálogo al mismo nivel, una coraza para que no se descubra dónde están las debilidades, porque tú eres el misionero. Y misionero más o menos en este tiempo significa algo como Superman o Batman o Robin, algo por el estilo, un superhéroe. Y tenemos temor de mostrar cuáles son los resultados de nuestro ministerio, porque tenemos temor de la respuesta de las iglesias enviadoras. Pues tú lo estás haciendo mucho, pero realmente no sé si tú mereces el salario que estás recibiendo. Y dado a esas circunstancias, el misionero puede tener la tendencia a volverse alguien no honesto, a decir aquí todo marcha bien, yo predico el evangelio todos los días, aquí la gente está escuchando el evangelio, hay muchos que se están arrepintiendo, aunque la verdad eso no pasa. A la final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una frustración, porque vamos a crear unas expectativas muy altas, no solo para los que están alrededor nuestro, sino para nosotros mismos. Nosotros enviamos cada mes una carta a la iglesia. Esa carta es dirigida a toda la iglesia, donde les expresamos nuestra gratitud. Es importante también estar muy unidos en equipo en el ministerio, porque también puedes recibir ayuda de ellos. Es importante reconocer que si no te puede dar otros elementos que están en ese lugar, o si esa pequeña forma que te puede también ministrar aquí. No tienen que esperar que otro les abrace. Vayan ustedes y abracen. Vayan ustedes y mira, te necesitan. Si necesitas ayuda, pídela. Y si alguien te pide ayuda, dásela. Muéstrate dispuesto a ayudar a alguien, aún
cuando no te lo digan. Con base en lo que acabamos de ver, me gustaría que ustedes mismos detecten cuáles son las carencias, las dificultades, las necesidades que enfrenta un misionero. Primero, ser escuchado. Otra, necesita pastoreo, necesita apoyo. Otra, Felipe. La frustración cuando no ve resultados de su trabajo. La soledad. ¿Y qué de la barrera del idioma? Yo estuve en Francia en el año 2015 y créanme que yo procuraba llamar todos los días a mi casa porque a mí me hacía falta hablar español con mi familia. Ese esfuerzo de tratar de entender el idioma, la cultura, las costumbres de donde tú has llegado como nuevo, eso es bien difícil. Bien difícil. ¿Qué más? Faruk. Necesitan ser consolados cuando sufren pérdidas, cuando se sienten deprimidos. ¿Carlos? Sí, entender que son personas comunes. Común y corriente. ¿Y qué de aquel que decía, siento que de pronto no merezco el salario que me están pagando? El sentido de culpa y de responder por las contribuciones que están recibiendo, ¿verdad? Yo quisiera, prendan la luz, por favor, que María Isabel, que está aquí presente, nos diga de viva voz cómo y cuándo has sentido tú el respaldo y el apoyo de la comunidad que te envió al campo misionero y de qué manera práctica tú has sentido de cerca el apoyo de nosotros. Sí. Bueno, desde el principio, por el respaldo de los líderes, cuando dije, siento que Dios me está llamando. Entonces, cuando ellos me ponen a servir en misiones, cuando sí, ustedes misiones en un mundo, ahí estaba mi familia, dice, don Felipe, don Hernández, y como que ellos se dieron cuenta que tenían un llamado y quisieron que desarrollara eso aquí en el contexto de la iglesia de Paraíso, digamos. Pasaron los años y después cuando dijeron que vamos a apoyar, lloraron conmigo. Para mí es muy significativo, tengo en mi mente cuando hicieron pasar allá al frente y ellos pusieron sus manos sobre mí, toda la congregación oró por mí. Sentía que me iba sola, porque siempre creo que las misiones son es un trabajo de verdad equipo. Yo le dije al Señor, si mi congregación no me respalda y los líderes no, yo tengo su grabado en mi corazón que no me fui sola, porque recuerdo que ellos oraron por siempre en la iglesia, unánime por mí. Cuando me escriben, he sentido de muchos hermanos en circunstancias muy difíciles. Ayer cuando hablaba Diana de eso, de esa iglesia en Macedonia que estaba en extrema pobreza o con dificultades, pero para mí cobra un valor muy grande cuando personas que sé que están pasando por situaciones personales
personales, familiares difíciles, aún se toman el trabajo de orar por mí y de hacérmelo saber. Cuando me preguntan cómo estás, como dicen, nosotros como misioneros somos ovejas igual. Y lo mismo que ustedes necesitan es lo mismo que yo necesito, y la lucha que tengo, como decía yo no me da el gozo de estar donde estoy y me da una familia que son los Yupa y las familias con las que yo compartí. Pero también está mi hija, también soy humana y en algunos momentos deseo estar con ellos, influenciar más en mi nieto, pero también sé que no entiendo. Y cuando ustedes oran por mí, cuando leen las cartas, no sé cuánto leen, pues sí sé lo que las leen porque me escriben y me dicen, o sea, me dicen específicamente, estoy llorando por ti, esto es lo que escribiste aquí. Sí, entonces cuando dicen cómo estás, es genuino. Sí, y cuando me muestran cariño, cuando yo llego acá y me abrazan, veo esa expresión, esa sonrisa de que están felices de tenerme. Eso me hace. O sea que ir y venir te ayuda a recargar la batería. Exactamente. Gracias, Mari, por estar entre nosotros. Gracias por tu trabajo. Lo valoramos. Vamos a darle un aplauso a María Isabel, por favor. Y expresemos en coro gracias. Gracias, María Isabel. Los misioneros no son gente que no tiene trabajo, que no tiene oficio, que no tiene otra forma de ganarse la plata. María Isabel es profesional, Alexeli es profesional. Y muchos de los que hacen labor de misioneros tienen en qué ganarse la plata. Ellos están ahí es por amor al reino, por amor al que los ha llamado, por llamamiento santo. Y nosotros los hemos enviado. Entonces tenemos una gran responsabilidad de garantizar que ellos se sientan a gusto en el lugar donde Dios los ha enviado. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántas más personas seguirán con disposición para ir al campo misionero? Fíjense que en Colombia se presentó una circunstancia crucial en la que los misioneros tuvieron que irse por cuestiones de orden público. Todos los misioneros salieron hacia sus países y entonces ellos se vieron en la necesidad de formar liderazgo local para que la obra del Señor continuara. Afortunadamente, Dios no se queda sin testimonio nunca. Y Él ha decidido establecer su reino en la tierra y cumplir la promesa de que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, y Él va a hacer lo que esté a su alcance para que su nombre sea conocido en todas las naciones y se cumpla la misión de Dios, muy a pesar de nosotros. Escuchemos también el testimonio de Alex Celis. Yo le pedí a Alex, mándanos un video pequeñito en donde nos digas cómo quieres tú ser apoyado, cómo te sientes tú amado por tu comunidad. Es muy reciente, escuchémoslo. Ay, no se oye. Sí. Sigue. El misionero, pues también debe llevar como una fortaleza
lo cotidiano. Ayer compartió un video que no sabe lavar ropa, pero que viendo a la señora que le lavaba su ropa, iba aprendiendo y dice que lo intentó, porque además de que le cobraban bastante por la lavada de ropa. Entonces dicen que lo estaba intentando y que iba dando pasos para aprender. Como también recuerdo en el libro de las misiones que sacó Carmelo, pues estos misioneros fueron por alguna fortaleza, por Yamarcón o otro misionero, sabían curar heridas y todo niño o todo trabajador de Carmelo de la vereda que iban allá a curarse. Ellos le tomaban sutura y todo. Entonces, como que piensan en una fortaleza. Sí, y en efecto, no me corresponde a mí este tema, pero una de las cosas que hacen con los misioneros a María Isabel es hacerles una especie de mentoreo y de preparación para saber cómo enfrentarse a las dificultades que encuentran en el campo misionero, ¿no? Sí, de hecho hay una asignatura que son específicas como situaciones como orden público, violaciones, cosas cotidianas. Ajá. Para ser siervos. Sí. El entrenamiento es más para ser siervos. Ajá. Sí, entonces la motivación en esta tarde no debe ser solamente el susto por el precio, el alto precio que tiene que pagar el misionero para ir al campo, sino despertar en las nuevas generaciones la necesidad que hay de gente que vaya de tiempo completo a cegar la mies, porque ya los campos están blancos para ser cegados. Bueno, entonces si no sigue si no carga el video, yo podría enviarlo a la red de la iglesia y entonces se da a conocer en la red de la iglesia para que escuchen a Ale más adelante. Sigue, Santi. Entonces, ¿alguien me ayuda a leer ahí, por favor? ¿Cuál es la cosa más importante en la que todo cristiano debe enfocar sus prioridades? Miremos Génesis 1:28. Ya ese versículo se ha trabajado acá, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto para ser de bendición a todas las naciones. De aquí tenemos que salir con una visión global en cuanto al cumplimiento de la gran comisión. Yo le decía a Diana esta mañana cuando se consideró, Faruk compartió el versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y finaliza la gran comisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. El Señor va con el misionero. El Señor respalda al misionero con su poder, pero el Señor también acompaña al misionero con su presencia todos y cada uno de los días. Pensemos no solo en la visión global del evangelismo, de la misión de Dios, pensemos en nosotros mismos. Cada uno de nosotros es misionero donde el Señor le ha colocado. Y tenemos que cumplir con la misión de Dios. La ayuda al misionero, la financiera, es importante. Y yo quiero hacerles una invitación para que prioricen sus inversiones, la inversión de su dinero. No se necesita tener un salario para hacer un aporte. En alguna ocasión a mí se me ocurrió y lo sugerí, que tuviéramos aquí delante una alcancía y todos los domingos, del niño más pequeño hasta el anciano más viejo, desfiláramos cada domingo a traer una moneda para las misiones. Así como estas iglesias con un puñado de arroz hicieron una proyección tan grande con un puñadito de arroz. ¿Qué tal si nosotros con una moneda cada domingo la metamos en esa alcancía? Desde hoy hasta el resto de nuestra pertenencia a Coinonía, apoyáramos con una moneda y acostumbráramos a los niños nuestros a colaborar con las misiones. No necesariamente a sacrificar sus salchipapas, pero una moneda de cualquier denominación y que tengamos esa disciplina. ¿Cuánto no daríamos? ¿Cuánto no podríamos aportar? La parte de orar. Sería bueno que no solamente oremos de vez en cuando la iglesia nos
invite a orar por el misionero, sino todas las veces que nos acordemos. Luz Esther Cádiz, ella dice, pon en tu celular una agenda, una alarma que te invite todos los días a orar fielmente por las misiones. La parte afectiva. Muchas veces los misioneros mandan sus cartas y realmente las leemos. Cuando María Isabel decía, yo sé quién las lee, porque me contestan. Ella también sabe quiénes no las leemos. Entonces, seamos mejores administradores de la gracia de Dios, porque esta es una parte de la gracia de Dios, de sostener a nuestros misioneros con nuestras oraciones, pero también la parte afectiva. Yo les invito para que a partir de hoy también, siquiera una vez al mes, enviemos un mensaje a Alex Celis, enviemos un mensaje a María Isabel, enviemos un mensaje a Dana Cueto. Dana Cueto a su manera también está haciendo misión. Y oremos por todos los misioneros de todo el mundo, en todos los lugares del mundo, porque necesitan nuestras oraciones. Ustedes no se imaginan cuánto alcance tiene nuestra intercesión en favor de las misiones. Entonces, que esta tarde salgamos de aquí motivados y movidos y constreñidos por el amor del Señor para seguir siendo intencionales y prácticos en nuestro cuidado por nuestros misioneros. Vamos a orar. Señor, gracias por todos los misioneros que de alguna manera sacaron tiempo, esfuerzo y decidieron que iban a dedicar su vida, sus recursos y todo su ser para el servicio tuyo. Muchas gracias por todos los misioneros que pasaron por mi vida y la vida de mi familia y la impactaron y nos ayudaron a conocerte. Es la manera que tú tienes, Señor, de extender tu reino. Entonces, motívanos para animarnos a cuidar, a respaldar, a interceder, a apoyar a nuestros misioneros. Guarda a Alex, Señor, allí donde está. Prepara a María Isabel ahora que está aquí y a su regreso entre los Yucpa. Ayúdale a Dana, Señor, con los retos que ella tiene a nivel de la misión a través del cine que ella tiene. Oramos por todos los misioneros que siguen vivos, que pasaron a buen retiro. Guárdales en su salud, Señor. Y oramos por los que están en el campo. Protégelos de las persecuciones políticas y religiosas. Protégelos de los peligros que hay a su alrededor. Llega a tiempo, Señor, para suplir todas y cada una de sus necesidades, te suplicamos. Y enséñanos como iglesia, Señor, a fortalecer lo que ya tenemos como iglesia misionera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, mi